Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Buenas noches, comisionadas, comisionados, a la gente que nos sigue a esta hora. Bueno, en primer lugar, decir que, bueno, también estoy de acuerdo con el proyecto que se nos presenta sobre la acción de constitucionalidad sobre presuntamente inconstitucionales de la ley de Morelos. El concepto de validez que se va del artículo 119, fracción primera de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos es contrario a los artículos 1 sexto y 73, fracción 29 y 116 de la Constitución Federal al establecer como requisito el acreditamiento de una representación legal cuando existe mandamiento constitucional que para el acceso a la información no se debe de acreditar interés alguno, lo cual constituye una limitante y restricción al derecho fundamental de acceso a la información, sin que la entidad federativa cuente con libertad configurativa para el establecimiento como limitante en un derecho fundamental. Lo anterior es así porque, en principio, podemos definir la representación como la facultad conferida a una persona, representante, por la ley o a través de un negocio jurídico de actuar y decidir dentro de ciertos límites en interés o por cuenta de otra, representado. Y esta representación puede ser concebida de acuerdo a su origen como legal, entendiéndose como aquella por la que en virtud de un título legal se viene a entregar un poder de legitimación a una persona para obrar en interés y por cuenta de otra. Esta característica de su origen legal significa que los casos donde se actualiza esta representación están tipificados en la ley y la cual posee un carácter tutelar. Puede servir como un medio para suplir un defecto de capacidad de obrar de ciertas personas, patria potestad, tutela, o como un medio de evitar el desamparo de unos bienes que carecen transitoriamente de titular, albacea en la herencia, o cuyo titular no puede asumir por sí mismo su gobierno, cautela, prodigalidad, ausencia, y dicha representación, al estar contemplada en la ley, debe constar en un documento correspondiente regularmente expedido por fedatario público o por sentencia judicial. Por lo anterior, este concepto de invalidez subsiste porque, en nuestra opinión, la representación legal contemplada en la ley local del Estado de Morelos sí es una representación distinta a la señalada por la ley general. La representación a la que hace alusión la ley general es una representación simple que permite que el recurrente pueda señalar a manera de representante a otra persona distinta a él, siendo suficiente con mencionar únicamente el dato de identificación, nombre, contrario a la representación legal que se tendría que acreditar con el documento fehaciente que acredite ese título, como lo puede ser el instrumento notarial o sentencia judicial, etcétera, como se había informado. Por eso consideramos que sí es probablemente inconstitucional. Por lo que se refiere al concepto de invalidez de la fracción octava del artículo 119, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos prevé un requisito adicional en el recurso de revisión, como lo es la firma del recurrente en el caso de presentarlo por escrito, y la cual es contraria a los artículos 1, sexto, 73, fracción 29S y 116 de la Constitución Federal. Considero que únicamente el requisito relativo a la firma del recurrente contenida en la fracción octava del artículo 119 es desproporcionada con el nuevo diseño para el ejercicio del derecho al acceso a la información contenido en la ley general. No se puede exigir que se firme la promoción del recurso de revisión, ya que el requisito de la firma es contrario a lo dispuesto en el artículo sexto, apartado A. Fracción tercera, que refiere que toda persona tiene derecho a acceder a la información pública sin necesidad de acreditar interés. En ese sentido, la firma en las peticiones, sean escritas o digamos personales o de otra forma, tiene como objeto acreditar que la promoción presentada efectivamente fue elaborada por quien se dice interesado, requisito no necesario en el medio de impugnación del derecho al acceso a la información. El legislador de Morelos, al prever este requisito adicional en el recurso de revisión, restringe con ello el ejercicio de un derecho fundamental, pues el propio poder reformador de la Constitución, que dispuso que sería un mismo derecho fundamental regulado de la misma manera en todos los niveles de gobierno del país. Es importante también decir que este tipo de cuestiones, sobre todo el de la firma y el de interés,
pues tienen que ser, desde mi punto de vista, modificados en la propia ley y no se podrían hacer vía reglamento. Porque si es en vía reglamento, pues obviamente, como todos sabemos, un reglamento es un ordenamiento inferior a una ley, y aunque esté en el reglamento, cualquier persona podría, o cualquier particular, reclamar el cumplimiento de la ley en términos como está en la misma, aunque el reglamento dijera o acotara este tipo de cuestiones. Pero bueno, como ya aquí se ha dicho, finalmente, y esto creo que es muy importante decirlo, la ley del Estado de Morelos, digamos, es constitucional en 174 artículos, tiene 175 artículos, y solo es el artículo 119 y solo 2 fracciones de este artículo, y como ya lo dije y ya lo han dicho mi compañera comisionada Cano, el 1 y el 8, lo cual aritméticamente me daría que el 99.8, digamos, de la ley del Estado de Morelos, digamos, es constitucional. Y que estos dos, bueno, este artículo y estas 2 fracciones presume este instituto y ya, como se dijo, se definirá en la Suprema Corte de Justicia la presunta inconstitucionalidad de los mismos. Sin decir también que finalmente nosotros como órgano, digamos, garante que tenemos esta obligación, y estamos, digamos, en el límite, y también hay que reconocer los esfuerzos que se han hecho tanto por el órgano garante, por el Congreso y el Ejecutivo, para hacer, digamos, los intercambios sobre la definición y alcance de los artículos. Lamentablemente, en este caso, digamos, pues hay esta opinión de parte de un servidor sobre estos, como lo presenta el propio acuerdo que he dicho estar, pues obviamente, a favor del mismo. Pero también esto no cierra el camino a la posibilidad, como ha pasado en el estado de Querétaro y en el caso de Oaxaca, que posteriormente se pueda seguir trabajando con el Congreso del Estado para poder definir el alcance de estas 2 fracciones y, si fuese el caso, y así lo decidiera soberanamente el Congreso, pues poder, en su caso, hacer las reformas y, si así lo considera en su momento, la Corte, pues sobreseer esta acción por haberse quedado sin materia. Pero eso, digamos, estará, digamos, en manos, evidentemente, y en la decisión autónoma que tiene el Congreso y el Estado de Morelos. Pero, bueno, digamos, este asunto ha sucedido en 2 entidades y, bueno, es una posibilidad. Pero también, al igual, habría que reconocer, y a mí me llamó la atención, digamos, algunas cuestiones que establece la ley de Morelos, que porque hay que tener claro que la ley general, pues a mí no me gusta, yo le digo mejor, el factor común, unos dicen el piso, yo no creo que sea un piso, pero es un factor común para todo el país, pero eso no quiere decir que las leyes no puedan estar por arriba, y más si establecen cuestiones que van en términos del artículo 1 de la Constitución pro persona. Y quiero mencionar solo algunos para no equilibrar, pero sí, digamos, llamar la atención sobre cuestiones que yo considero, pues pueden ser de vanguardia en esta ley, y son los siguientes aspectos. Uno, y me llamó mucho la atención, se establece que cualquier persona es titular de la información pública. O sea, define que los sujetos obligados, ¿sí?, deben considerar que la información que generan es un bien público. Esto económicamente, bueno, la definición económica es mucho, y remata diciendo en su artículo 4 que esta debe estar a disposición de cualquier persona, dado, dice, como titular de la misma. O sea, las personas son los titulares de la información, siempre, obviamente, que no caiga en algunas de las restricciones, digamos, de información reservada o confidencial. Creo que es una cuestión muy importante porque cambia la visión al revés, que el titular de la información pública es las personas. Otra cuestión que creo que es muy importante y que a veces lo hemos tenido aquí en la discusión es que los sujetos obligados en el artículo 10, a la hora de hacer respuestas, deberán atender los requerimientos de acceso a la información, pero también se deberán formular explicaciones de las mismas respuestas cuando así se soliciten, lo cual creo que pues, es muy avanzado. Bueno, otra cuestión, ojalá se pueda cumplir, que el Comité de Transparencia, sí, los comités de transparencia, y lo dice el artículo 22, pues obviamente estarán integrados por un número impar, pero lo importante es que
el número 1 que lo integra es el titular de la entidad pública que tendrá el carácter de presidente. Al medio, pues eso dicen todas las leyes, no, pero dicen, pero un representante. Aquí no es el caso. Es la otra, la 4, que creo que es muy importante y lo platicamos hace un rato antes de entrar al Pleno, se da un plazo menor para el cumplimiento de las resoluciones de las denuncias por falta de obligaciones de transparencia. En el artículo 73 se establece que el sujeto obligado, cuando esta denuncia sea procedente, deberá cumplir la resolución en un plazo de 10 días naturales, y la Ley General trae un plazo de 15 días hábiles, los cuales se pueden convertir en 18 naturales. Y aquí se está planteando 10 días naturales, lo cual pues es obviamente a favor de los denunciantes, en este caso de obligaciones de transparencia. También hay un plazo menor para responder a las solicitudes de acceso a la información que fuentan en obras públicas, de acceso público, o sea que ya están públicas, que pueden ser las obligaciones de transparencia u otras. El artículo 102 señala un plazo de 2 días hábiles, ¿sí? Para entregar esta información, dado que ya está en una fuente de acceso público, lo único que hay que hacerla es enviarla, ¿sí? O imprimirla y entregarla en ese sentido, y el cual pues es mucho menor al plazo de 5 días, de 5 días que se marca en la Ley General. También un plazo menor para responder solicitudes de acceso a la información, ¿sí? El plazo que se está marcando, y que creo que es un plazo en una entidad federativa, digamos, razonable, es de 10 días, digamos, para entregar la información, ¿no? Lo cual, pues obviamente es menor a los 20 días que prevé la Ley General. Es la mitad. Un plazo mayor para la interposición de recursos de revisión, ¿sí? La ley, en su artículo 117, concede al solicitante hasta un plazo de 30 días para poder interponer el recurso de revisión, cuando en la Ley General solo son 15 días. O sea, si a los 15 días no interpusiste tu recurso, pues ya no tienes el derecho. Acá te dan 30 días hábiles, ¿sí? Y también el artículo 118, fracción 14, que refiere como causal de procedencia al recurso de revisión, es una mayor procedencia para el recurso, la que se deriven de la normativa aplicable. Si el recurso procederá también cuando se derive de alguna normatividad que le aplique al sujeto obligado, digamos, en ese sentido. También un plazo de resolución menor para los recursos de revisión. El artículo 123 pone un plazo máximo de 3 días con una posibilidad de 10, y aquí saben que en la Ley General pues el plazo es el famoso 40 y 20, ¿no? Entonces, pues también es menor. Y el último, son 10 aspectos, un decálogo de asuntos positivos, es un plazo menor para el cumplimiento de las resoluciones del recurso de revisión. El artículo 126, en su primer párrafo, señala que la autoridad responsable, sujeto obligado, deberá acatar la resolución del recurso de revisión en un plazo de 5 días hábiles, ¿sí? Este plazo de cumplimiento de la resolución del recurso de revisión por parte del sujeto obligado beneficia a los particulares al acortar el tiempo que deberán esperar para que les sea otorgada la nueva respuesta que satisfaga su derecho de acceso a la información. Como ustedes verán, pues como todo, digamos, pues hay un artículo, 2 fracciones que, pues obviamente consideramos aquí en el IDAI, después de un análisis concienzudo y responsable y objetivo, que presuntamente pueden ser inconstitucionales. Pero también, por otro lado, pues hay muchas, digamos, ya han mencionado la comisaria Licano algunas y otras, pues cuestiones muy positivas y, digamos, de avanzada, que pues hacen de esta ley una ley altamente garantista del derecho al acceso a la información. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.